conocimiento de Hebreos y entramos con el pastor Luis. Estuvimos viendo qué es esto, qué es el evangelismo, qué es el discipulado, qué tienen que ver estas dos palabras, qué tienen que ver con la iglesia, qué tienen que ver con nosotros como creyentes, y se definió qué era y cuál es el concepto, qué se espera de ello, cómo la Biblia lo define. Pero hoy, ya en la segunda, en la serie, en la segunda predicación de esto, lo que nosotros queremos hacer es presentar la responsabilidad de la iglesia ante el evangelismo y el discipulado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante estas dos tareas que el Señor nos ha comisionado? ¿Cómo es nuestro compromiso individual y también nuestro compromiso como cuerpo, como grupo, como iglesia ante esto? Obviamente, haciendo la acotación, la nota ahí, el pie de página, que el tema de evangelizar, el tema de discipular no le corresponde únicamente al liderazgo de una iglesia local. Hablando particularmente de aquí de Santa Lucía, esta tarea no solamente recae sobre el liderazgo, sobre pastores, sobre diáconos, sobre maestros, sino sobre cada uno de los discípulos que estamos aquí. Nuestra iglesia, Iglesia Evangélica, Discípulos de Cristo de Colombia, hace referencia a ello, que nosotros somos discípulos de Cristo. Y copiándome de otra iglesia, una iglesia del extranjero, un eslogan que tienen ellos, saqué mi título y quedó de esta manera, el título para la enseñanza de hoy: Discípulos de Cristo que hacen discípulos. Y en esa va a ser la temática de nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad, pero quiero que en la enseñanza tengamos algo en cuenta, dos cosas para tener en cuenta. El primero es que para la evangelización y el discipulado, Dios estableció la forma, el modelo, las bases, los fundamentos para llevar a cabo dicha tarea. Nosotros, el hombre, los servidores de Dios, jamás van a poder establecer bases y fundamentos, definir cómo se debe de hacer. Entonces la idea es que todo debe salir de las escrituras, y esta, como una iglesia que procura cada vez ser bíblica, nos vamos a procurar en ser 100% bíblico, lo más que podamos acercarnos a la Biblia. La Biblia nos tiene que definir todo, y ella define cómo es este tema de el discipulado y el evangelismo en cuanto a nuestra responsabilidad. ¿Cuál es el propósito específico de estas dos tareas? El propósito específico es dar la gloria a Dios. Nosotros, cuando hacemos esta tarea, que ya la vamos a explicar, vamos a glorificar a Dios cuando la llevamos de acuerdo a como dice la escritura. Y Dios nos estaría dando a nosotros el privilegio de nosotros poder participar en la extensión del reino de los cielos por medio de estas dos labores. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Dando gloria a Dios y cumpliendo la voluntad del Señor. Además de esto, hay que tener en cuenta que una praxis, una práctica incorrecta de estas dos tareas, de estos dos ejercicios que debe hacer todo cristiano, todo discípulo de Cristo, puede llevar a unos desastres en la vida espiritual de sí mismo, de la iglesia, de otros hermanos, de su entorno. Cuando una persona va con motivaciones equivocadas a discipular, a enseñar, significa que le está robando la gloria a Dios, lo cual se constituye como idolatría, o así es que lo va a venir a mostrar las escrituras. Y eso de la idolatría va a mostrar en la persona que lo está ejerciendo de esa forma incorrecta, que es una persona espiritualmente inmadura, o que es una persona que no ha nacido de nuevo. Y personas que están en esta condición, enseñando, discipulando, pueden hacer secar la iglesia y con el tiempo hacerla marchitar hasta que desaparezca. Entonces es un tema que nosotros debemos de tener muy en cuenta y es importante. ¿Qué sucede? Porque lo que acabo de decir es la mala praxis. Cuando nosotros lo hacemos desde una correcta visión, desde una correcta motivación, de acuerdo como las escrituras lo enseñan, pues que el nombre de Dios va a ser glorificado y se va a cumplir el propósito de las escrituras, que es dar gloria a Dios en todo momento. Además,
de que una palabra, un discipulado, un evangelismo bien hecho va a traer palabra de salvación, de perdón, de reconciliación, de edificación, de consolación, de restauración en medio de la iglesia. Por eso es bueno nosotros tener una definición clara y un conocimiento claro acerca de esto. Es una palabra, es un ejercicio que va a traer fruto en medio de todos nosotros. Y no solamente hablando como iglesia, sino también como familia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos o en los diferentes lugares donde el Señor nos lleve y nos permita ser sal y luz en medio de este mundo. Además de eso, muestra una persona que hace este evangelismo de la forma correcta, este discipulado de la forma correcta, que es una persona que está centrada en las escrituras, que es un cristiano de ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a responder? ¿Qué preguntas vamos a responder nosotros el día de hoy en esta temática? Todavía no entro en el tema propiamente. ¿Cuál es la responsabilidad bíblica del creyente? O sea, de cada uno de ustedes, mi hermano, y también la mía, en la iglesia local y en la iglesia universal, acerca del discipulado y el evangelismo. ¿A quién está dirigida esta responsabilidad? Yo decía hace un momento que no solamente líderes y pastores, sino que toda persona que está aquí. Entonces es algo que nos compete a todos. Además, nosotros sabemos que Dios desde el principio trae un plan soberano, un plan que se va a cumplir, porque Dios todo lo que ha dicho se cumple. Pero esto no quita en nosotros una responsabilidad de nosotros procurar cada día crecer en la madurez y en el ejercicio de la buena práctica de hacer discípulo, de evangelizar y de discipular. Y dentro del mismo bosquejo pues vamos a mirar cómo nosotros lo realizamos. Amén, mis hermanos. Entonces para iniciar, ¿qué tal si hacemos una oración y le rogamos a Dios que nos guíe en esta mañana? Padre Santo, gracias nuevamente por darme el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio que tienen mis hermanos hoy de escuchar tu palabra, Dios. Y lo que queremos es eso, Dios, escucharte a ti, escuchar tu consejo, escuchar tu buena palabra, Dios, y rogarte, Señor, que no sea Yesida hablando, Padre Santo, sino que sean tus escrituras, que sea tú mismo, Dios. Cállame en lo que tenga que callar, Dios, y permíteme, Dios, enseñar lo que tu Espíritu quiere hoy para nosotros, para el medio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, Dios. Gracias porque tú eres bueno, grande en misericordia, Señor. Y hoy nos das la mejor porción, que es adorarte a ti. Y que nuestros corazones recuerden que esa esperanza de estar en la eternidad con Cristo aún está vigente y siempre va a estar vigente, Padre. Ayúdanos hoy, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como introducción al tema, hay una situación que pasó en el Antiguo Testamento muy compleja, muy triste. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 6, versículos 4 al 9, que voy a hacer lectura de ellos, miremos lo que Dios le está diciendo allí al pueblo. Y de aquí vamos a aprender algunas cosas. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Yo creo que leí mal, vuelvo y leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Qué estamos viendo allí? Una ordenanza del Señor a los padres de coger todo el consejo que les había enseñado hasta el momento y repetírsela a los hijos. Eso es discipular y eso es enseñar. Allí esta situación recaía en el contexto familiar, pero también tenía un aspecto más amplio que era enseñarlo dentro del pueblo de Israel. Esta situación o estas mismas palabras se van a venir a repetir en el Salmo 78.
Leo para que tengamos memoria de ello. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola, hablaré con cosas reservadas de antiguo, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas, para que lo sepa toda la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuente a sus hijos. Miren el propósito de que le repitieran estas verdades a los hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios, y guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. ¿Cómo eran esos padres? Generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios ni su espíritu. Vemos allí a Dios instituyendo el cómo se debía de hacer este discipulado, cómo se debía llevar a cabo, y tenían que ser los padres. Allí no hablan de líderes, no habla de Moisés, no habla de como las máximas autoridades dentro del grupo, sino habla de las máximas autoridades dentro de la familia. A los padres se les estaba delegando esta tarea de enseñarle a los hijos. ¿Para qué? Para que no repitieran lo que ellos habían hecho, que eran una generación contumaz y rebelde. Pero en el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10, nos va a mostrar esa triste historia. ¿Qué fue lo que pasó? Y les leo. Dice allí: toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Estas personas no cumplieron el mandato de Dios, escucharon las palabras de Dios, no las siguieron, y vino una consecuencia. Se levantó una generación que no conocía al Señor. Versículos después de ahí de Jueces, capítulo 2, en el versículo 11 y el 12, va a mostrar cómo ellos llegaron al límite de coger y traer la ira de Dios sobre ellos, porque empezaron a adorar a los Baales, dejando al Señor y las ordenanzas del Señor de lado. Ese mismo libro resume todo esto con este versículo, que es el último versículo del capítulo 21, versículo 25 de Jueces. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mis hermanos, pregunto yo, ¿será que se repite esta realidad al día de hoy en nuestra iglesia? Que viene Dios, nos dice cómo hacer la tarea, nos dice cómo evangelizar, cómo enseñar a los hijos, cómo enseñar al prójimo, y no se hace la tarea como Él manda, y entonces sucede lo que sucedió en los tiempos de los jueces, que se levantan generaciones que no conocen a Dios, que cada quien empieza a hacer lo que bien le parece. ¿Será que eso pasa el día de hoy? ¿Será que esta realidad se repite en nuestra familia? ¿Será que somos como estos personajes que, escuchando a Dios, y ellos vieron obras de Dios y obras grandiosas, portentosas, y dejaron su llamado divino de enseñar la palabra del Señor? Dejaron de vivir estas verdades, de repetirlas, porque ese es el modelo del Señor, repetirlas. Acá vino un pastor King, si no estoy mal, después me corrigen si me equivoqué, pero él decía algo así como que el modelo de Dios, la enseñanza de Dios, el que él definió, es la repetición de la repetidera. Está repitiendo siempre el consejo del Señor, y el consejo del Señor no es aburrido, porque enseñan proverbios que estos son como miel. Las palabras del Señor son dulces, agradables a nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no le damos la seriedad, la responsabilidad, la diligencia bíblica a este tema de discipular y enseñar, vamos a tener como consecuencia esto. Independientemente de lo que hagamos, sea bueno o sea malo, va a haber una consecuencia. ¿Qué queremos nosotros a futuro? Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos visualizando para el año 2020. Entonces, pudiéramos hacernos la pregunta: ¿qué queremos en nuestra familia? Muchachos que no conozcan a Dios, muchachos que hagan lo que bien le parece, personas que hagan lo que bien le parece.
entonces descuidemos la tarea de repetir el consejo del Señor. Pero si queremos algo contrario, entonces, mis hermanos, miremos, procuremos con diligencia ante el Señor qué debemos nosotros hacer, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida espiritual, qué entendemos nosotros de las Escrituras acerca de esto, si hay una diligencia real en esto. Porque el cuidado de la iglesia es de todos y entre todos. No solamente recae, como decía, sobre los pastores, sobre el liderazgo, sino que mis hermanos cuidan de mí, yo cuido de ustedes, ustedes me disciplinan, yo los disciplino, ustedes me animan, yo los animo. Y en esta dinámica es que entre todos vamos creciendo como un cuerpo, cada vez más parecidos a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo mismo. Entonces, si tenemos una responsabilidad, mis hermanos, y no la entendemos, no la asumimos, ¿cómo pretendemos encontrar resultados hoy? Resultados positivos. Y dicho de otra manera, ¿cómo hacer algo que no sé qué hacer? ¿Cómo hacer si no sé qué hacer? ¿A dónde me dirijo si no sé para dónde voy? Y a veces venimos a la iglesia y no nos detenemos a reflexionar, a pensar, venga, ¿a qué voy? ¿Qué objetivo estoy cumpliendo allí? Sí, glorificar a Dios, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces a veces nos movemos en modo automático, simplemente como nos lleve la vida. Y ese no es el modelo de Dios, no es lo que enseñan las Escrituras, mis hermanos. ¿Qué dice en Segunda de Timoteo 3, 16, 17, que toda la palabra es buena, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? Pero nosotros muchas veces se nos hace más fácil ver el pecado del otro y querer ir a perfeccionar al otro, enseñar al otro. Pero nosotros no nos hemos dejado guiar por el Señor de esta manera. Entonces es hacer un llamado, mis hermanos, a que nos observemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros para poder ser sal y luz en medio de la iglesia? Ser sal y luz a cristianos mismos, a nuestros hermanos. Y en esa dinámica es que nosotros estamos mirando Mateo 18. Mateo 18 es muy amplio, y esto de la disciplina, del discipulado y del evangelismo es amplio, pero hoy yo me quiero enfocar en un particular, y el particular tiene que ver con la disciplina, aunque ya vamos a ver que propiamente el Mateo 18 no es la disciplina, sino es una cuestión de amor, de coinonía, de unidad. Ya vamos a ir mirando cómo desarrollamos este pasaje. Entonces, ¿qué vamos a ver en nuestra estructura? Vamos a ver el propósito de Dios ahí en Mateo, y lo vamos a ver en el capítulo 18, los versículos 11 al 14. Vamos a ver el ciclo del perdón, un ciclo que se da en un contexto familiar, del versículo 18, del capítulo 18, versículo 15 al 18. Unas promesas con propósito, una promesa con propósito que nos hace aquí el Señor en los versículos 21 y 22, y cerramos con unas conclusiones y unas aplicaciones, mis hermanos. Entonces, déjenme entrarles en contexto un poco lo que nosotros estamos mirando hoy. Resulta ser que si nosotros leemos en el capítulo 18, en los primeros versículos, los apóstoles, Mateo va a venir a hablar y a explicar el reino de los cielos. Y va a explicar con la llegada de Cristo y la predicación de Él cómo es este reino. Y en ese reino, o en la explicación de este reino, surge una discusión entre los discípulos de Él. Y allí los discípulos empiezan a preguntar y a cuestionarse quién es el mayor en el reino de los cielos. A lo cual el Señor Jesucristo coge y les dice allí que para entrar al reino de los cielos es necesario que se humillen y se hagan humildes como un niño. Y en ese contexto empieza a desarrollar de ahí para abajo lo que va a ser el reino de los cielos en el sentido de coinonía,
en el sentido de hermandad. Luego dice en las versículo 6 de ahí del mismo capítulo de Mateo, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, esos pequeños pues son los integrantes del reino de los cielos, las personas, los crédulos, los creyentes, o sea nosotros. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo de los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre que viene al tropiezo. Miren cómo, entonces aquí, lo que el Señor está mostrándonos es que hay un cuidado sobre aquellas personas que quieren hacer caer a los hijos de Él. Está generando un cuidado, está haciendo una advertencia. Hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños. Esos pequeños son los hijos de Él, o sea nosotros. Y sigue mostrando ahí cómo hay un cuidado sobre sus hijos. Pero luego, en el versículo 10 del versículo 14, dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el 11, mis hermanos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Está hablando de Jesucristo y está mostrando aquí nuestro primer punto de la predicación, que es mostrar el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con el tema de la enseñanza, del discipulado entre nosotros, todos como iglesia? Y Él dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Propósito de Dios es traer salvación. Pero miren cómo dice luego va a dar un ejemplo. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Miren cómo dice el versículo 14: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de sus pequeños. Entonces, en este contexto en el que va a entrar aquí a hablarnos de lo que es la disciplina dentro de la iglesia, que hace parte del discipulado, que hace parte del evangelismo, el propósito del Señor, lo que Él muestra claramente en el versículo 11 y versículo 14, es que Él quiere que ninguno se pierda. El propósito del Señor es rescatar lo que se había perdido, mis hermanos. Eso es lo que el Señor quiere aquí. Y nos pone el ejemplo de las ovejitas, de las 99 que se van y que Él va a buscar la otra, la que se perdió y todo esto. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del propósito dentro de la iglesia, que es el que lo define, es Cristo Jesús. Él es el que define, el que ha establecido las bases, los fundamentos. Debemos de tener en cuenta que el propósito de nosotros ejercer ese discipulado, ese evangelismo, es que ninguno se pierda. Es el de rescatar lo que se había perdido. Nosotros un día estábamos perdidos y ahora el Señor nos trae por medio del evangelio. Usó a una persona, a una familia, a una predicación, lo que sea. Y hoy Dios nos da el privilegio de hacer lo mismo con nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a hablar de discipulado, de traer a otros hermanos, estamos hablando de cumplir la misma voluntad del Padre, de ir de acuerdo con lo que Él quiere. Y lo que Él quiere lo está definiendo aquí en las Escrituras, de salvar lo perdido y de que ninguno de sus pequeños se pierda. Y Dios para eso estableció un conducto regular, mis hermanos, para llevar su palabra y rescatar y traer y buscar y encontrar. ¿Cuál es ese conducto regular? Pues Dios pone una iglesia, bueno, la cabeza de todo, que es Cristo, que es el Señor mismo. De Él se desprende su palabra. De su palabra, que son las enseñanzas de los apóstoles y profetas, se instituye unos ancianos y unos diáconos, de los cuales conforman una iglesia local como esta, y se conforma una membresía.
Y es en ese contexto que se va a venir a desarrollar el tema de discipular y evangelizar. No podemos hablar de discipulado y de evangelismo cuando no están las escrituras, cuando no está el Señor como máxima autoridad, cuando no hay una vida de oración, cuando no vamos de acuerdo mirando a qué es la voluntad del Señor. A veces queremos hacer, como lo decíamos hace un momento, pero no sabemos qué hacer exactamente. Hay mucha energía por hacer muchas cosas, pero no hay claridad en qué es lo que se quiere lograr y cómo se quiere lograr. Y la Biblia, el Señor, por medio de sus escrituras, sí nos va a mostrar cómo es que quiere hacer esto. Entonces, ese propósito de rescatar, mis hermanos, lo que se había perdido, de salvar a estos pequeños, se va a dar también en el contexto de aquí de Mateo, cuando el Señor coge y a sus discípulos los comisiona para que cada uno de ellos vaya por el mundo discipulando en todas las naciones, bautizando a personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa comisión, esa ordenanza se la da a sus discípulos, lo que somos nosotros hoy. Entonces este tema tiene que ver con todos nosotros, mis hermanos. Y aquí cabe aclarar que el discipulado y el evangelismo no es simplemente llevar información a otro lugar, no es simplemente hacer oraciones de fe, no es simplemente declarar y ya, sino que esto implica unas características, demanda del discipulador, del que lo está haciendo, que esté en un contexto de una iglesia local sometido a una autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que el Señor mismo ha establecido por medio de las escrituras. Y la mayor muestra, mis hermanos, de que yo amo a mi hermano, de que yo amo a mi prójimo, de que yo amo a Dios, es hacer tal cual como Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo vino y obedeció en todo al Padre. ¿Lo recuerdan ustedes? Cosa que nosotros tenemos que hacer. Obedecerlo en todo es que yo cojo y amo como el Señor me mandó a amar. Hoy día tenemos un mal. Y ese mal es que nosotros queremos escoger a quién amamos y a quién no amamos. Queremos escoger hasta qué punto lo amo y hasta qué punto lo amo. No lo amo. Me paro en la puerta y este hermanito sí, pero este hermanito no. El vecino de allí sí, pero el de allá no. El del país tal sí, pero el del país de acá no. Y nosotros queremos definir cómo amar y cómo llevar este ejercicio. Y resulta ser que las escrituras o el mismo Señor en su ejemplo de vida que nos dio nos muestra cómo es que se hace este discipulado. Y este discipulado se hace amando a Dios, obedeciéndole en todo, y amando al hermano, procurando el mayor bien en su vida. ¿Cuál es el mayor bien en su vida? Salvarlo de este mundo de tinieblas, rescatarlo, jalarlo del pecado, tarea que hace Dios, pero que nos permite a nosotros llevar la palabra, y en eso nos da el privilegio de ser partícipes. Entonces, mis hermanos, la mayor muestra de amor para un hermano es disciplinarlo, es evangelizarle, es mostrarle. Por eso nosotros leemos en libros como Hebreos 12 que el Señor al que ama disciplina. Cuando nosotros nos metemos en la tarea de evangelizar, de discipular, nosotros procuramos el bien del otro. Si vemos que el otro está mal, pues entonces nosotros le enseñamos, le exhortamos, le corregimos, pero conforme la escritura dice. Y en ese sentido es que nosotros verdaderamente mostramos a Cristo y el amor por nuestros hermanos. En Proverbios 13:24 también lo recuerda, mis hermanos, que una de las formas de nosotros amar es coger y llamar al otro y disciplinarlo, disipularlo. Porque esa disciplina hace parte del discipulado. Y ya le digo por qué hacemos el énfasis ahí. Y hay otra cosa, mis hermanos, que no solamente se trata de nosotros amar al otro, mostrándole a Cristo, sino también de dejarnos amar. ¿Cómo? Que si un día yo estoy en un error, estoy en una falta, también tengo la humildad de, así como voy con diligencia a enseñarle al otro, también dejarme enseñar. Y esa es la dinámica de la iglesia. ¿Qué tal si leemos el versículo 15
Dice así, pasando al segundo punto, que es el ciclo de perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos te conceda toda palabra. Un segundo. En esta parte, mis hermanos, quise hacer un énfasis en el sentido de que si nosotros notamos, dice allí en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, resulta ser que este tema de la disciplina, como parte de un discipulado, como parte de un evangelismo, se da en un ambiente familiar. Mis hermanos, los que estamos aquí, nosotros los que estamos reunidos y los que hacen falta, vamos a pecar los unos contra los otros. ¿Y quieren saber cuántas veces? Miren cómo dice allí Pedro hablando con Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice: hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No vamos a pecar una vez entre nosotros, no vamos a dolernos entre nosotros una vez, sino muchas veces, mis hermanos. ¿Y cuál debe de ser el carácter de la iglesia en esos momentos? Y pueden llegar a ser temas fuertes, mis hermanos, pecados fuertes, mentiras, chismes, robos, de esa clase de cosas. No estamos ¿cómo se dice? Exentos nosotros. Y eso es lo que va a suceder a futuro. Y nosotros tenemos que no tapar los pecados, no hacer como que no pasó nada, sino que como una iglesia bíblica, como discípulos de Cristo que hacen discípulos, como discípulos de Cristo que muestran la imagen de Cristo, haciendo lo que Él hace, comportándose como un varón perfecto, nosotros debemos de tomar una actitud que nos lleve a ser sal y luz en medio de nosotros, que nos lleve a nosotros a saber solucionar nuestras diferencias. No esperar a que el liderazgo y el pastor tomen cartas sobre el asunto, sino que nosotros como personas maduras, serias aquí, sabemos corregir esta clase de cosas. Que si vemos a otro en una falta, no vamos a caerle encima para apagarle su espíritu, para doblegarle su ánimo, para achicopalarlo, sino que vamos y le mostramos a Cristo. ¿Cómo lo hacemos, mis hermanos? Si nosotros notamos allí, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos. ¿Quién es el que busca al ofendido, al ofendido aquí? ¿Quién es el que busca al que hizo la falta? El ofendido. Y normalmente el mundo que nos enseña que si nosotros somos los ofendidos, tenemos que esperar que el otro venga a nosotros. Y estas palabras las está dando el Señor Jesucristo y las está mostrando allí de cómo nosotros debemos de solucionar nuestras cosas con nosotros mismos, nuestros pecados, cómo nosotros debemos de ser discipuladores, evangelistas con nuestro carácter, mis hermanos. ¿Y saben cómo es? Nosotros yendo al ofensor. Esto tiene un paralelo en el sentido de cómo Cristo fue el que nos buscó a nosotros primero. ¿Cómo es que Él va y primero nos llama a nosotros para el arrepentimiento, para la reconciliación, y luego nosotros entrar en una coinonía? Mis hermanos, así debemos de hacer nosotros entre nosotros como familia. Y esto tiene un paralelo con la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Por qué un misericordioso recibe misericordia? Porque él entiende que cuando otro peca contra él, está haciendo igual a lo que él fundía con el Señor. Nosotros pecábamos contra Dios y Dios gratuitamente fue y nos buscó y nos reconcilió. De la misma manera nosotros debemos de hacer lo mismo por nuestros hermanos. Cuando dice allí,
ve y repréndele estando tú y él solos, implica que esto no debe ser de conocimiento para los demás. Si yo tengo una falta con mi hermano, con mi hermana, yo lo soluciono solamente en primera instancia con él. Hay un límite, hay un cerco. ¿Para qué se hace esto? ¿Por qué Dios lo definió así? Pues para que no haya más pecado, pecado en el chisme, en la murmuración. Dios también está cuidando el testimonio del otro, entonces nosotros tenemos que también procurar el testimonio del otro. Hay una regla y es la regla de oro, que nosotros debemos de tratar al otro como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, cuando alguien tiene una falta contra mí, mis hermanos, cuando alguien tiene una falta contra mí, lo que yo debo hacer es calladamente ir y buscarlo, reprenderlo solo, y ese reprenderlo es en amor, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Y esto implica que esa falta la debo de perdonar. Y aquí ese perdonar tiene un paralelo con la oración del Padre Nuestro, que está también ahí en Mateo, en el capítulo 6, en los últimos versículos, que dice que si nosotros perdonamos las ofensas de nuestro prójimo, nuestro Padre también perdonará las nuestras. Pero si nosotros no perdonamos al que nos ofende, entonces el Señor que está en los cielos no nos perdonará. Mis hermanos, hacer esto no es fácil, pero vivir en esta realidad, mostrarle a la iglesia que esto lo podemos hacer en dependencia del Señor, esto verdaderamente es evangelizar. Esto verdaderamente es mostrar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que Cristo es amor, mostrar las verdades de Cristo, la misericordia de Cristo, la bondad de Cristo. Esto es mostrar genuinamente lo que el Señor quiere formar en nosotros, que es la imagen de aquel varón perfecto. Mis hermanos, debemos de perdonar, de buscar en el otro el bien. Y eso tiene un paralelo también con la parábola de los deudores. Cuando a un deudor, el rey le perdonó mucho y este deudor sale con esa deuda perdonada y él se encuentra con otro que le debe más poquito de lo que él debía y este no perdona. Y nosotros muchas veces vemos los pecados del otro como más grandes, como más escandalosos, pero no vemos los nuestros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es más fácil ver la pajita del otro que la viga que nosotros llevamos encima. Entonces, ¿qué nos enseña esto, mis hermanos? Que esta dinámica de coger, ir y buscar al hermano va de acuerdo con lo que veníamos orando antes, con lo que Dios viene mostrando antes, que Él quiere que ninguno se pierda y quiere rescatarlos de los que está mal. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de disciplina bíblica, no estamos hablando de coger y ser autoritarios y poner reglas y normas y todo esto. No, estamos hablando es de coger, cuidar el corazón del otro, el mayor bien del otro. Y esto implica que nuestro corazón tiene que estar en una relación continua con Dios para llegar a esa madurez y poder uno actuar como Cristo actuó. Que no dijo nada en el sentido de proferir maldición contra los que los estaban matando. Al contrario, los bendijo. Entonces, este es el ciclo de cómo nosotros empezamos una reconciliación, un perdón dentro de la iglesia. Pero sigue diciendo el versículo 16. Mas si no te oyere, este hermano no lo oye, esta falta no se toma, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, aquí notamos que el tema del discipular, de enseñar, depende de cada uno de nosotros. Pero cuando el tema es un poco más complejo, Dios quiere que la iglesia se vea involucrada. En este versículo 16 no está llamando a toda la iglesia, ni está llamando a la mitad de la iglesia. Está llamando puntualmente a dos o tres. Entonces, si nosotros notamos, y esos dos o tres no son líderes, no son pastores, son hermanos, el hermano que está al lado. Si nosotros notamos, el Señor quiere que nosotros asumamos una responsabilidad dentro de todo esto. ¿Cuál es la responsabilidad?
que no se pierda ese hermano que cometió la falta, como lo leíamos en el versículo 11 y versículo 14, que no se pierda ninguno, porque el Señor lo que quiere es rescatar. El Señor quiere que ninguna ovejita de Él se vaya como se perdió la una de las 100 que había. ¿Sí la recuerdan? Y nosotros debemos de cuidar eso entre nosotros, mis hermanos. Ese es el discipulado. Y eso es, perdónenme la reiteración, pero quiero que nos vayamos con eso claro, responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No es solamente tarea del liderazgo. Los pastores, allá, que hagan. El liderazgo, que haga. Oiga, el liderazgo no hace nada. No, mis hermanos. Esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces luego, cuando viene y nos muestra que es una tarea en la que el Señor quiere que se involucre más, nosotros nos damos cuenta que debemos de estar preparados para ello, mi hermano. Que debemos de nosotros otra vez volver y con los otros hermanos buscar al ofendido, buscar la misericordia, buscar al ofensor, buscar la misericordia. Se incluyen más personas, no para chismear, sino para tener más sabiduría de cómo se soluciona el asunto. Obviamente que esto tiene que ir marcado por la oración, buscando el arrepentimiento del otro, buscando la voluntad de Dios, que es que no se pierda. Y así se va estableciendo límites. Pero luego dice en el versículo 17: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Otra vez, y acá ya está hablando de la iglesia en general y hablando de la iglesia local, ¿no? Suponiendo que fuera una situación que pasara acá. Dios quiere que todos estén involucrados en el asunto de discipular, en el asunto de disciplinar a los hermanos y a uno mismo cuando uno esté en una falta. Esto es discipular, mis hermanos. Cuidarnos entre todos, pero también permitir que me cuiden a mí. Porque a veces andamos como policías mirando a los demás, pero cuando es conmigo, ahí pongo un stop. Y no es así. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiere así, porque el Señor quiere que ninguno se pierda y que todos estén bien en coinonía, en hermandad con todos y todos. Luego dice en el versículo 17: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, ya había leído esto, perdón, en el 18, el 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Una persona que no se deja disciplinar, que se le hace todo este proceso, está mostrando entonces que no es cristiano. O puede ser que esté en una inmadurez bien tremenda, que no lo deja ver su pecado, pero la iglesia no le cierra las puertas, sino simplemente le tiene ahí enseñándole, mostrándole la palabra de Dios, pero viéndolo como una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando muestre un arrepentimiento y otra vez lo volvemos a integrar a la familia como si nada, porque los pecados son pecados perdonados, pecados olvidados, como el Señor lo ha establecido en su escritura. Entonces voy para el versículo 19, sería el tercer punto. Dice así: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué acabamos de ver nosotros? Primer punto, el propósito de Dios, que es que ninguno se pierda, rescatar a sus hijos. Después vimos cómo es el ciclo de la disciplina dentro de la iglesia, y ahora estamos viendo cuál debe ser la motivación, la petición que nosotros debiéramos de hacer a Dios. Dice así: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. ¿Sí? Hay una situación dentro de la iglesia, porque el contexto de esto es una disciplina, salvar a algún hermano. Dice que si se ponen de acuerdo, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pidieren, les será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la motivación y qué debe de orar una persona ante una situación de estas? Pues nosotros lo veíamos en el versículo 11 y en el versículo 14. Salvar al perdido y que ninguno se pierda. Este versículo no está en un contexto para pedir algo material. Este versículo está en un contexto para traer
para velar por el alma del otro, por el corazón del que está descarriado, por el corazón del que se ha apartado del Señor. ¿Cuál debe ser la motivación de los hermanos, de nosotros, cuando nos unimos a orar? Pedir y rogar, velar por el alma del que se ha apartado del camino. Y muchas veces, mis hermanos, algunos, y sobre todo lo digo por joven, pero eso puede suceder en cualquier cosa, nos descarriamos es porque tenemos una mala enseñanza, tanto de ejemplo como de palabra. A veces no hay ni enseñanza de palabra en nuestros hogares o en nuestros círculos. Por eso lo mejor es coger y dar una enseñanza preventiva, previniendo que pasen esa clase de cosas, a que sea correctiva. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de involucrarnos en el discipulado de una forma más diligente, enseñando, corrigiendo, redarguyendo, instruyendo con las escrituras, desde niño al pequeño, al grande, a todos. En Timoteo dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. En la escritura viene diciendo que los mayores estén dando ejemplo y sean ejemplo de los que vienen atrás en el camino, de los menos maduros. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, todos debemos de asumir un compromiso con el Señor, un compromiso con la iglesia local, de nosotros vivir un evangelio, discipular a los hermanos, ser discípulos de Cristo, procurando nuestro bien en nuestra alma, pero también haciendo discípulos, reproduciendo los discípulos. Mis hermanos, no se queden con el aprendizaje que tienen, salgan, enséñenlo, muéstrenlo, díganlo, porque no sabemos cómo el Señor en su misteriosa providencia obra, y a veces 2 o 3 palabras que salen de nuestra boca hacen grandes maravillas y milagros. Y hablo de maravillas en el sentido de traer pecadores al arrepentimiento, porque si hay un milagro que sobrepase todos los milagros que puedan haber, son pecadores viniendo al arrepentimiento por medio de la predicación de la palabra. Por eso, mis hermanos, no callemos y sepamos definir nuestra autoridad. Nuestra autoridad es Cristo, la cabeza de la iglesia, y Él es el que nos dice cómo lo hacemos, la manera de cómo lo hacemos, la forma de cómo lo hacemos. Y nuevamente le cito a Cristo, porque Cristo obedeció en todo al Padre, y asimismo nosotros debemos de obedecer en todo al Padre. Y Cristo nos salvó al que quiso. Si nosotros leemos en Juan, Cristo dice que Él vino por los que el Padre le dio y que ninguno de ellos se perdería. ¿No es así que dice, mis hermanos? Él no dijo, bueno, a este no, porque este como que me cae mal, como que yo a este no lo quiero amar. De igual manera, mis hermanos, debemos de hacer nosotros. Luego dice en el versículo 20, porque es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues esa es la promesa que hace Dios, que nosotros en todo esto no vamos a estar solos, sino que lo vamos a tener a Él como guía. Y esto apunta a la fe, mis hermanos, a tener esa confianza y esa fe de que el Señor está ahí. Pero la fe aquí se enfoca principalmente en la unión del cuerpo de Cristo, en el arrepentimiento, en el perdón de pecados, en la comunión, que todo esto a la final redunda en la salvación. Dice así, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis hermanos, si no somos nosotros, va a ser otro hermano que va a estar en forma recurrente de pecar. Y no por esto lo vamos a desechar, sino que con la voluntad de Dios en nuestros corazones, en el sentido de salvar al perdido y de que ninguno de los pequeños se pierda, nosotros debemos de hacer lo mismo entre nosotros. Los pecados, mis hermanos, los nuestros, no son para taparlos,
no son para esconderlos, no son para pasarlos por alto como si no pasara nada. ¿Sabe para qué son? Para que entre todos nosotros nos sepamos disipular, nos sepamos enseñar, nos sepamos corregir, nos sepamos instruir. Y con ello nosotros como una unidad, como un cuerpo, cada día crezcamos más a la imagen de Cristo. Esto hace una iglesia bíblica, mis hermanos, y nosotros procuramos ser bíblicos. Y el llamado, mis hermanos, es a que nosotros asumamos esa responsabilidad. Oremos. Leamos la palabra, leamos las actividades que planea la iglesia local. No son porque sí, mis hermanos, todo redunda en darle la gloria a Cristo y en crecer en su conocimiento. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de hoy? Mis hermanos, es difícil vivir una vida cristiana, es imposible vivir una vida cristiana solos. Eso de que yo vengo solamente los domingos y me pierdo y no tengo comunión con el otro, no lo llamo, no lo busco. Y yo lo que les decía hace un momento, no solamente se trata de amar, sino de dejarse amar. Manos, a veces uno también debe permitir de que el otro se acerque a uno y tener esa interacción, si no, ¿cuándo vamos a tener coinonía? Se trata de coger y compartir momentos, enseñanzas bíblicas, todo esto, todo lo que redunda en Cristo, nuestras aflicciones, nuestras necesidades, porque no solamente le mostramos amor al hermano en el sentido de mostrarle a Cristo, sino que también le mostramos a Cristo ayudándole en sus necesidades, en lo económico, en lo material. Entonces es imposible estar dentro de una comunidad como apartado, como solo, como ensimismado, sin tener confraternidad y dar resultados, dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo se dan cuando nosotros lo hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que crezcamos todos en conjunto, unidos, dicen Hechos, perseverando en la comunión, en la partición del pan, en la oración, en el ayuno, en todas estas actividades. Significa que nosotros como miembros de esta iglesia debemos de amar al Señor y debemos de amar al otro, asumiendo una responsabilidad seria aquí localmente. Aplicaciones, mis hermanos, para ya terminar. ¿Cómo está nuestro amor hacia mi hermano? Realmente yo lo veo pecando y le digo, venga hermano, usted está mal. Porque si lo vemos que está mal y no le decimos nada, prácticamente eso se convierte en odio, en aborrecer, o así lo va a mostrar Hebreos. Entonces miremos nuestro corazón, digámosle al Señor, Señor, tal vez he hecho mal, tal vez ni tenía esto en cuenta, no lo tenía en mente, pensaba que solamente eso eran los pastores, los líderes, no creía que eso tenía que ver conmigo. Pero veamos algo, mis hermanos, que el Señor en su misericordia murió por nuestros pecados, y hoy el Señor no nos juzga, sino que nos invita a un arrepentimiento si no hemos asumido esa responsabilidad, si no hemos entrado en esta tarea como debe ser. Hoy es un buen día para decirle, Señor, perdóname y déjeme empezar el otro año, ya que estamos planificando el otro año, empezar bien. Empezar con esa diligencia y no esperemos ni siquiera el otro año, empecemos hoy. ¿Cómo lo empezamos hoy? Orándole a Dios, Dios ayúdame. Es difícil, porque para mí es más fácil caer en la tentación de hacer mi voluntad y no tu voluntad. Para mí es más fácil que si me ofendió, ese tiene que venir aquí. Y la Biblia nos invita a que nosotros vayamos. Hoy es un bonito día para recordar la cruz y decirle, Señor, gracias, gracias. Sentirnos privilegiados por esta familia. Mire, esto es una gran familia, disfrutémosla, gocémonos en esta familia, démosle gracias a Cristo por esto. Pero hay también un llamado, si hay alguno aquí que aún no es cristiano y no ha visto ese llamado de parte de Dios, hoy Dios le dice, venga y únase a esta gran familia.
¿Para qué? Para todos crecer juntos hasta llegar a la imagen del varón perfecto. Oremos. Padre bueno, muchas gracias, Dios, por Cristo, Señor. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor, porque tú eres paciente, Dios. Y la verdad, Señor, es que no discipulamos, no lo mostramos desde nuestro ejemplo muchas veces, desde nuestras palabras, muchas veces callamos, Dios. Nos gusta amar según como nosotros lo definimos en nuestro corazón y no como tú lo defines en tu palabra, Dios. Hemos caído en la tentación de hacer nuestra voluntad y no tu voluntad, Padre. Tu voluntad es que ninguno se pierda, salvar al perdido, Señor. Y nosotros algunas otras veces vamos a caerle encima, a desanimarlo, Dios. Padre, si tú nos das tu corazón, Señor, si nos cambias, si nos transformas, Padre, si hoy nos perdonas verdaderamente y nos permites, Señor, ser esos siervos para tu gloria, ser esos hombres y mujeres obedientes a tu palabra, que cada día escudriñan y crecen en conocimiento, no para jactancia, sino para vivirla, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a no repetir y hacer siempre lo mismo, a no caer en lo que cayeron allí en el libro de los jueces, esa generación, Dios. Padres con una responsabilidad directa de enseñarle a sus hijos y nunca le enseñaron. Y se levantó una generación que no te conocía, Dios, y que hacía lo que bien le parecía. Que así no suceda con nosotros hoy, Padre. Danos la fuerza, la motivación, la humildad, Padre, para seguir adelante, pero seguir adelante conforme a tu enseñanza. Dios mío, estamos en tus manos. Ayúdanos, Padre Santo. Y ruego por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, aquí con necesidades, cada uno de nosotros, provéenos, Dios. Pero que aún en medio de esas aflicciones, Señor, nosotros sepamos hablar de Cristo y mostrar que hay alguien mayor, que hay alguien superior y que nos tiene una esperanza grandiosa. Y es que esto pasará, pero que en la eternidad estaremos todos los días glorificando tu nombre y disfrutando de tu presencia, Padre. Muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén. Hermanos, buenos días aún. Dios les bendiga. Dios les guarde. Nos alegra poderles ver, saludar hoy, último domingo